tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista aquí en TV Noticias 7.3. Nos acompaña hoy en la mesa el expresidente del Congreso, Antero Flores Arauz. ¿Cómo está, don Antero? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, aquí encantado de estar con ustedes. Al 7.3 para conversar en principio de la bicameralidad. Usted como presidente o expresidente del Congreso, también en su experiencia como diputado, pero bueno, siempre hay otros temas que salen en coyuntura. ¿Le parece si empezamos por el tema que nos convoca y luego revisamos? Me parece pertinente escuchar también su impresión respecto de lo que pasa y que le han bajado un poco pues el volumen a este debate que había surgido y es tan importante como el retorno a la bicameralidad. ¿Le parece pertinente regresar, don Antero? Encantadísimo. Primeramente, yo he estado en los dos sistemas. Ajá. Cuando comencé en el Congreso en el año 90 era bicameral. Después del 5 de abril famoso del 92 y como consecuencia del Congreso Constituyente, apellidado democrático entre comillas, resultó que se convirtió el Parlamento unicameral. O sea, tengo las dos experiencias. La experiencia del bicameralismo era, para mí en un inicio fue negativa por la demora. El trámite de dos cámaras era francamente insufrible. ¿Ah, sí? El primer proyecto de ley que convertí en ley fue el cambio del INTI al Nuevo Sol. ¿Y cuánto tardó? Me demoró 9 meses. Idas, venidas entre diputados y senadores, conferencias, etcétera, cuando era la cosa más sencilla. Era suprimir ceros, nada más. Eso era todo el tema del cambio monetario. ¿Pero Sin embargo, fue un tema burocrático o había a lo mejor ciertas presiones porque no saliera el proyecto, que puede pasar también en un Congreso unicameral? Simplemente empantanados por tonterías, que si solamente se le quitaba un cero, si se le quitaban 2, si se le quitaban 4. Oiga, era ponerse de acuerdo en 2 minutos y bastaba. Pero eso puede pasar también en el otro, 9 meses. En el otro lado. Pero a ver, es. estamos en el bicameral. Eso lo negativo. Lo positivo, que evidentemente 2 ojos ven más que uno. En consecuencias hay menos posibilidad de error. Eso se llama mejor seguridad jurídica. El unicameralismo, sin embargo, tenía la ventaja de ser muchísimo más rápido. No iba a una segunda cámara, todo se resolvía en una sola, pero la calidad de la norma no era la misma, porque bastaba una visión integradora del país, una visión más reflexiva como la daba el Senado. Entonces tú tenías ventajas y desventajas en los dos sistemas. Entonces la cosa, si se pretendía, como se pretendió, seguir en el unicameralismo, es cómo sigues con una rapidez en el trámite legislativo y a la vez le das la seguridad jurídica de las dos cámaras. Entonces, cuando hicimos una reforma del Congreso, del reglamento del Congreso, propuse, siendo presidente de él, que el cambio fuera a que todo proyecto de ley fuera a 2 votaciones y que entre la primera y la segunda hubiera un tiempo prudencial, una semana, 10 días, etcétera, para que toda la colectividad, la población pudiera opinar, etcétera, y de repente había elementos adicionales que te hacían cambiar la posición inicial. Pero ¿qué resultó? Le agregaron a la norma de 2 votaciones que se podía prescindir de la segunda, se podía liberar, se podía exonerar de la segunda, y resulta que en la práctica casi todos lo exoneran de la segunda, con lo cual la segunda votación es puro cuento. Regresar al Senado yo creo que sí, pero con ciertas modificaciones. O sea, no solo un cambio de forma, sino de fondo. De fondo. Primeramente, que no tengan las mismas prerrogativas, es decir, que el Senado tenga facultades adicionales a la revisión de las normas. ¿Facultades solo o también requisitos? Porque no vaya a ser que lleguen al Senado pues personas como las que podemos observar hoy, ¿no? Con primaria y con problemas en la hoja de vida. Evidentemente, esas cosas tienes que solucionarlas, pero además las facultades. 2, que una sola cámara sea donde se inicie el debate y la presentación de los proyectos. Y la segunda siempre sea el Senado como revisora, pero no el Senado como inicio y que luego diputados sea la revisora como era antes. No, siempre la de inicio diputados
y la revisora el Senado. Y tercero, para mí lo más importante, A ver. que mientras diputado se hace por distrito múltiple, es decir, cada departamento elige a sus representantes y entonces tiene una visión localista de los problemas del Perú. La segunda cámara, el Senado, debería ser una cámara de origen de distrito único. Todo el Perú vota por las mismas listas, con lo cual tienes una vocación integradora de país unitario y una visión total, universal y no focalizada, ¿no? A ver, vamos a quedarnos en ese punto un ratito porque es como importante. Se ha propuesto que se quede en el mismo número, 130, para que no haya esta, a lo mejor, impresión impopular de que va a ser más gasto. O... Pero es que hay que explicar lo que no necesariamente tiene que haber más gasto. Claro. Tenemos hoy día subrepresentación. 30 senadores es muy poco y 100 diputados es muy poco. Estamos subrepresentados. Usted está por aumentar el número. Yo creo que debería de todas aumentar. maneras. Y no tiene por qué aumentar el gasto. Mira, hoy día con los gastos del Congreso puedes tener 3 congresos completos. De hecho, se supone que unicameral iba a ser más económico, por no decir barato, pero es absurdo. Mira cómo pero gasta más. Pero cómo han aumentado inclusive el personal de cada oficina parlamentaria. Cuando yo comencé en el 90, ¿cuántos asesores tenía? Lo único que tenía, uno y una secretaria. Oye, un asesor y una secretaria, por 2 supuesto. personas. ¿Y ahora? Y te soy franco que el asesor estaba de más porque yo podía hacerlo solo. Por supuesto le creo, ¿no? Ya basta su solvencia, pero ¿y ahora cuánto? ¿Que hay un séquito de personas? 5, 7 personas, no sé, en cada despacho congresal es demasiado, y la administración parlamentaria igual, las comisiones ni que se diga. Yo creo que necesitarías una sola administración. Tú no tienes por qué tener 2 jefes de personal, no tendrías por qué tener 2 tesoreros. ¿Cómo no que hay 2 tendrías jefes que de personal? Claro, si tú tienes Senado y tienes diputados, entiendo. cuando lo hubo, cada uno tenía su administración separada. De locura. Si puedes tener puedes tener una administración centralizada, claro. Estás en el mismo lugar, haces las mismas cosas. ¿Por qué tienes que tener 2 gerentes, 2 jefes de personal, 2 tesoreros, 2 jefes de mesa de parte? Claro. De locos, discúlpame. Claro, no, ya es ahí sumarle al papel y a los cajones. Uno cuando administra el erario nacional, administra fondos públicos que salen del impuesto que pagamos todos los peruanos, uno tiene que ser muy prolijo y ahorrativo. Hay que gastar en lo que es necesario y no dilapidar, ¿no? En los senados, cuando los hubo en nuestro país, se sabe de ellos por el diario de debates, por los que alcanzamos a ver todavía alguno de las discusiones que se daban en el lugar. Bueno, se percibía, ¿no?, a todas luces el nivel de discusión que allí se daba, no solo en el Senado, sino también en la de diputados, pero... Sobre todo en el Senado, por eso le llamaban la Cámara Alta. ¿Qué tendríamos que hacer ahora, don Antero, para volver a ese nivel de análisis, de discusión? Yo creo que tiene que comenzar con el elector. Le echan la culpa a los partidos políticos, todo el mundo, pero al final los que salen ahí no han sido impuestos por nadie, han sido decididos por los electores. Están eligiendo mal, pues. Pero es que se elige de lo que hay también, don Antero, en ese sentido. Pero no me digas que todos son malos. Tú encuentras muchos buenos en todas las agrupaciones, no solamente de los que han salido, sino de los que también no han salido. Hay gente muy buena. No todos son lo que estamos viendo. Bueno, pero entonces la cuota de responsabilidad más repartida, ¿no? Estamos de acuerdo, es compartida, es no necesariamente de un lado, sino de los 2 lados. Es verdad, tienes razón. Habría que ponerlo en todo caso en blanco y negro para que se eleven los requisitos para el Senado de prosperar el tema. Totalmente de acuerdo. Necesitamos gente con muchísimo más conocimiento, que tenga más laureles, más pergaminos, más experiencia, más edad. Claro. Y más edad, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, de locura que alguien pueda ser candidato a la presidencia de la República a los 35 años y sin límite. Tienes límite hasta ser profesor universitario, pero no tienes límite para ser presidente de la República. Demencial. Yo siempre he creído que para aspirar a la presidencia de la República deberías tener no menos de 50, pero tampoco más de 75.
Ya, bueno, igual son cambios que, sí, que claro, se dan porque alguien los propone. Habría que proponerlo en todo caso. Como todo cambio constitucional tendría que tener un proceso, tendría que aprobarse, entiendo, en dos legislaturas. Tú tienes los cambios constitucionales, los puedes hacer en dos formas. A ver. 2 legislaturas ordinarias sucesivas con votación normal. Entonces, y luego, tiene que ir después de la votación, si no tienes votación calificada, tendría que ir a referéndum. Para que no fuera referéndum, necesitas 2 aprobaciones en legislaturas ordinarias sucesivas, ¿ya? En que alcances por lo menos las 2/3 partes más un voto, 86 más o menos. No sé, necesitamos a toda la bancada de Fuerza Popular. Sin ninguna duda, sin ella no haces reforma constitucional. Ya, pero bueno, la propuesta de momento, aunque hay otros, en honor a la verdad, bancadas que lo mencionaron antes, me parece que la Prisa también lo tenía en cartera, pero bueno, ahora lo ha propuesto Kenji, ¿no? Lo ha propuesto montones, sí. Pero quiero decir, ya que viene de esa bancada, probablemente tenga mayor eco, aunque no hay ahí lo que habría que preguntarle es diferencias. Si es de esa bancada. Ajá, con lo que pasamos al siguiente... Así es, si realmente es, o simplemente está dando una señal de que el fujimorismo tradicional que se oponía a la bicameralidad, hoy día ya no se opone, ¿no? Claro, porque es una deuda, ha dicho el congresista Fujimori. Sí, porque él un poco que a veces es expresión o es eco de su papá, ¿no? ¿Cree que se quiere ir el congresista Fujimori o quiere que lo echen? Si se hubiera querido ir, ya se hubiera ido, ¿no? El hombre que no podía irse, hay una caricatura que yo no la veo por ahí, pero ¿qué está buscando el congresista? Bueno, por lo menos está obteniendo bastante prensa y bastante exposición mediática. Está buscando forzar una salida a lo mejor más dramática. Daría la impresión, ¿no? Yo la verdad no soy pitonizo para decirte que ni adivino para saber qué es lo que piensa, pero realmente es un poco suicida para esa bancada y para Fuerza Popular una división, ¿no? Hay que acordarnos los refranes antiguos: la unión hace la fuerza. Divididos, cualquiera de las dos facciones es fácil de llevarla a otro tipo de pensamiento, ¿no? Y de acción. Bueno, depende del rumbo de esa fuerza también, porque... Por eso decía de pensamiento y de acción. Ajá. Vamos a ver qué pasa. Esta propuesta ha venido del congresista Fujimori y, sin embargo, pese a haber sido propuesta por otros, ha tenido mayor eco. Vamos a ver si prospera y cómo avanza también la situación del congresista Fujimori en lo que todavía es su bancada. De otro lado, otra de las informaciones que ha cobrado atención en la jornada, don Antero, es el nombramiento. Ya finalmente se confirmó, se va para embajador de Canadá el vicepresidente, el señor Vizcarra. ¿Cómo le ha caído la noticia? ¿Qué impresión tiene de ello? No la veo mal. Va a seguir colaborando con el Ejecutivo y se tranquilizarán un poco las aguas. Él ha salido mal parado, golpeado e injustamente por el tema chinchero, ¿no? Quizás sí, su pecado sea las idas y venidas, ¿no? Y no mantenerse en una posición, pero en fin, es una persona que siempre he conocido que ha sido correcta y le deseo que haga una buena representación del Perú en Canadá y sobre todo logre afianzar nuestras relaciones, que se puedan venir inversiones de allá, que se dedique a eso y estando tan cerca realmente a un vuelo, vendrá a asumir el despacho presidencial cuando sea necesario. Pero bueno, hay sin embargo voces que ya dicen que se lo ha elegido como vicepresidente, no como embajador. Él ha señalado el tema del tiempo, en el sentido de que puede venir está a un vuelo de distancia, ¿no? Sí. En realidad. La verdad que nadie elige vicepresidentes. Tú eliges al presidente, que va acompañado por 2 personas que muchas veces no saben ni quién son. Y el vicepresidente no ejerce labor alguna, salvo cuando tiene que encargarse del despacho presidencial, sea por enfermedad del presidente, viaje del presidente. No es que ocupe el cargo de presidente transitorio, no, se ocupa del despacho,
firmar lo que haya que firmar, etcétera. Del despacho se puede sentar en ese escritorio y firma, no ejerce presidencia. Cosa muy distinto es que si el presidente vaca, que puede ser por una enfermedad grave, que puede ser por deceso, por todas las cosas que señala la Constitución, en cuyo caso sí reemplaza al presidente y ejerce la presidencia. Mientras nada de eso suceda, el señor se puede asumir cualquier otra responsabilidad. Así es, privadas o públicas. Se puede estar rascando el ombligo y no pasó absolutamente nada, porque no está ejerciendo ningún cargo. Tiene una responsabilidad en los casos que te he señalado, si no, ninguna. Bueno, algunos dicen ya que se está configurando el tema del indulto y van saliendo un poco del mapa quienes a lo mejor y no están de acuerdo con la decisión que se podría tomar. Te soy franco. A ver. Las opiniones de los demás no importan de ningún modo. La decisión de un indulto es absolutamente discrecional del presidente de la República. Todos los demás pueden decir lo que les venga en gana, pero la decisión, la responsabilidad, la facultad, la atribución de indultar, discrecional, sin ninguna limitación, sin necesidad de dar cuenta a nadie, sin necesidad de mostrar causalidad, corresponde al presidente de la República, porque así lo dice la Constitución. Lo demás son cuentos. Lo que él ha dicho también, me refiero al presidente, es de que se trata de un tema médico, ¿no? Estrictamente médico. Y para que proceda la figura en ese sentido, ¿qué requisitos o principios se debieran yo interpreto que lo que quiere decir el presidente es: yo lo voy a dar si los exámenes médicos acreditan que está con una enfermedad muy grave y que, estando en el penal, le es difícil su recuperación de la salud. Eso es lo que yo entiendo que quiere decir el presidente. No que se trate de un indulto médico, eso no existe. Claro, no existe, así pero de darse este tema que usted yo lo entiendo. Menciona, el tema crónico, ¿no? Que bien podría ser la cardiopatía que al parecer ya padece. Se podría configurar, pero en todo caso un cáncer de lengua también, que siempre se ha dicho, ¿no? Sí, pero las últimas salidas que ha tenido a la clínica han sido por el tema del corazón. Y no necesariamente sentimental. Ya, bueno, no lo sabemos, ¿no? Porque por el amor no hay edad. Sin ninguna duda. O si no, ya que nos lo diga el señor Hefner, que se ha ido a los 91 años. Qué bárbaro, ¿no? Qué manera de esperar a la muerte de pie. O también el señor Vargas Llosa, que también escribió para la revista. No lo sabía, me he enterado y en realidad... Ahora, hay que diferenciar amor de simple placer, ¿no? Bueno, no sé, en realidad... usted no con más experiencia, pues don Dante lo puede tener ya el tema así de claro. Pero bueno, estamos aquí de un tema para otro. ¿Va a ir a la misa del Papa? Por supuesto. En la Costa Verde así se elige el lugar. Mira, el tema de dónde es no nos toca a ti ni a mí. Eso es a las autoridades. Y me parece lo más absurdo e inconveniente que entre las autoridades estén peleando dónde va a estar el Papa. Es un tema técnico de seguridad, de accesos, de salidas, donde mejor hay una protección, donde hay mejor posibilidades de guardar la seguridad pública. Bueno, no nos corresponde, pero podemos opinar, ¿no es cierto? Es que no quisiera contribuir a una discusión estéril, en que es una cuestión técnica y que corresponde a determinadas autoridades, que en lugar de decidirlo en un espacio cerrado y conversando, todas las autoridades han salido a la prensa. ¿Dónde estamos, por el amor de Dios? ¿Cree que está manoseando el tema? Totalmente. Hasta un general de la Fuerza Aérea diciendo, no, que vengan acá Las Palmas. Oye, ¿y dónde está su ministro? ¿Qué es esto? Todo el mundo manoseando el tema de dónde va a ser la misa del Papa. Cuando hay un representante del Vaticano y hay otro representante del Estado peruano. Déjenlos a ellos que decidan y no se metan, no sean hueleguizos, como decían los antiguos. Pero aún así, sobre las decisiones quienes las tienen que tomar podemos opinar, aunque bueno, usted estima que no. Mira,
Una opinión Sí, general quedan es más de 2 donde millones de haya más personas seguridad, donde en la haya Costa más Verde. fáciles accesos, Ajá. donde haya más posibilidades de resguardar el orden público, donde no haya un peligro mayor en caso de sismo, etcétera. Pero son cosas técnicas, dejen a los técnicos que decidan. Vamos a ver qué decide, pero lo vamos a ver ahí entonces, va a estar en la mesa Pero por supuesto. del Papa. Bueno, perfecto. No solo soy creyente, soy practicante. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso, conversando de la bicameralidad con la que está, por supuesto, de acuerdo y sobre otros temas además. Vamos a la pausa, regresamos con más en minutitos.